Se acerca el 2024, entonces podemos empezar a hablar de los planes de lectura que tenemos para este próximo año. Entonces, pues esto es lo que voy a estar haciendo, básicamente un tipo de TBR mezclado con mis propósitos lectores para el próximo año. Ahí van a ver más o menos a lo que me refiero. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, voy a estar mencionándoles los libros más o menos por categorías, siguiendo pues mis objetivos lectores. Al inicio vamos a hablar solo de cosas generales, ¿verdad? Géneros que me gustan y así de simple, y después ya más a las cosas específicas. Pero bueno, comenzando. Libros de ciencia ficción y fantasía que me interesan leer, comenzando con Neuromante de William Gibson. Este es uno de los clásicos dentro del género de la ciencia ficción. Es una de estas típicas historias cyberpunk de hackers y todo eso, ¿verdad? Entonces ese libro me interesa mucho leerlo y espero hacerlo el próximo año. Otro que me interesa bastante, que lo ha mencionado Vero, y de hecho Vero se lo regaló a Elvis de los canales Vero Reviews y Caverna Soledad, que también me interesó bastante, entonces quiero leerlo. Es El hombre hembra de Joanna Ross, que no estoy muy claro de qué trata porque en ningún lugar habla muy claro de qué trata, pero supongo que es así un tipo de libro pues distópico o postapocalíptico en el que un hombre se transforma en mujer o algo por el estilo. La cosa es que es ciencia ficción feminista y me interesa mucho leerlo, obviamente, si no, no lo estaría mencionando. Tengo también el propósito de leer más ciencia ficción latina, entonces pues obviamente ahí está Iris de Edmundo Pasoldán, o de ahí de los Méxicos que he ido viendo de las recomendaciones de Elvis de Caverna Soledad, como Pef o como Horacio Porcayo. Pero el que los quiero recomendar es de aquí de Guatemala, una de las pocas voces dentro de la ciencia ficción guatemalteca, que es Marilinda Guerrero, con de hecho cualquiera de sus libros. Solo he leído por el momento Trampas para Bosques, pero me interesa leer Cuando las flores aprendieron a bailar el polka o Voyager o alguno otro, principalmente Cuando las flores aprendieron a bailar. Y dentro de fantasía, porque obviamente leo más ciencia ficción, me gustaría leer El Antris de Brandon Sanderson, obviamente Sanderson siendo el Dios Padre Jesucristo de la fantasía actual, entonces pues quiero leer algo de él, pero me aburren un poco las sagas, entonces empezar con un libro que al menos por el momento es autoconclusivo. Y ahora me voy a traicionar justamente a lo que acabo de decir, y es que en 2024 quiero leer unas cuantas sagas. La primera de ellas siendo El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Yo sé que estos son más libros que solo uno, pero lo vamos a contar como solo uno. El primero de ellos siendo La sombra del viento. Este es uno de estos clásicos modernos, una saga súper amada, que también creo que es el libro favorito de Vero Reviews. Entonces tengo muchísimas ganas, aparte que ya he leído otra de las sagas de Carlos Ruiz Zafón y me encantó, entonces pues a continuar. Siguiendo con los favoritos de mis amigos, pues quiero leer también la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Obviamente el primero es uno de los dos libros favoritos de Elvis de Caverna Soledad. Entonces yo a inicios de 2023 leí El fin de la eternidad y quedé enamoradísimo, o sea, me fascinó. Entonces ahora adentrarme a la obra magna de Asimov, que pues la trilogía de la Fundación. También tengo muchísimas ganas de leer la trilogía de Beloved de Toni Morrison. No estoy seguro si es una trilogía así como estas que les acabo de mencionar, que tiene una línea del tiempo y los mismos personajes y todo eso, pero me enamoré de Morrison cuando leí Ojos Azules. Es un libro bellísimo y ultra desgarrador que me generó la necesidad de leer más de ella. Y para terminar, otra trilogía es la del Señor de los Anillos. Esta es así como un poco más en veremos, que pues no he leído El Señor de los Anillos y eso me parece un pecado impensable, entonces propósito es leerla. Ahora vamos a pasar más a mis lecturas geográficas, y es que desde este 2023 he tenido el propósito de leer la mayor cantidad de libros como de diferentes partes del mundo. Entonces pues en este 2024 simplemente sigo y aumento esa variedad geográfica. Entonces, comenzando con Latinoamérica y el Caribe, el primer libro que me muero por leer es Las Malas de Camila Sosa Villada. Muchísimas ganas, ella es argentina si no estoy mal, y es una historia que habla sobre las existencias trans y transvesti, que simplemente me interesa muchísimo. Sé que es un libro desgarrador, pero quiero leerlo.
Subiendo un poco más al norte y yéndonos un poco atrás en el tiempo, uno clásico latinoamericano imperdible es pues Juan Rulfo. Entonces de su obra quiero leer o quiero comenzar, porque no he leído nada de Rulfo, o por Dios, quiero comenzar con sus cuentos. Entonces el que tengo en mente es El Llano en Llamas, y ya después leído ese, pues Pedro Páramo, obviamente. Vamos para abajito otra vez, y en Ecuador está María Fernanda Ampuero, que quiero leer su libro de Pelea de Gallos o cualquier otro realmente de ella. Y es que ella, de lo que entiendo, escribe cuento de terror, pero un terror así como bastante latinoamericano, siento yo, que es el terror anclado en la realidad y mostrar como los abusos de la vida cotidiana que sufren las personas comunes y pues mostrarlo como un cuento de terror, ¿verdad? Entonces tengo muchísimas ganas de leer a María Fernanda Ampuero. Y pues mencioné el Caribe, y el Caribe es uno de esos lugares que se queda bastante perdido cuando hablamos de literatura, porque no entra completamente, al menos dentro de la idea de Latinoamérica ni de Hispanoamérica. Entonces esforzarme por leer un poco más de El Caribe, y quiero leer a Maryse Condé, una mujer que es eterna nominada a el Nobel, y específicamente quiero leer Yo Tituba, la bruja negra de Salem, que no solo es pues eso, una obra de una mujer caribeña, sino también entra el tema de las brujas, todo el tema de género que está ligado a las brujas, el tema de la raza, obviamente, y pues los Estados Unidos negro, que si no estoy mal, sí se contextualiza la historia en los Estados Unidos, no en Guadalupe, que es de donde es Maryse Condé, pero aún así me interesa bastante leer. Giramos el globo terráqueo y vamos a parar a África. De África he estado leyendo más de algo, entonces ya de hecho, no sé si el próximo video, pero uno de los próximos es recomendándoles libros africanos que leí durante este 2023. En 2024 quiero regresar a un autor que me encantó y me enamoró, que es Ngugi wa Thiong'o, un keniano que leí Un grano de trigo y me pareció fabuloso. No terminé de conectar mucho con su estilo, eso sí es cierto, pero los temas que trata y cómo los trata me parece maravilloso, magnífico. Entonces pues quiero leer básicamente todo lo de Ngugi wa Thiong'o, específicamente dentro de novelas, pues quiero leer El Diablo en la Cruz, que era originalmente el libro que me llamó la atención, que lo escribió mientras estaba en prisión en Kenia por, si no estoy mal, temas revolucionarios, su relación con los grupos independentistas y revolucionarios de Kenia, que me parece un tema interesantísimo. Quiero leer todo lo posible de este señor porque, wow, o sea, su biografía, todas sus novelas, temas de no ficción, no es este el único libro de él que les voy a mencionar en este video, y es que simplemente me encanta. También quiero leer La Casa del Hambre de el escritor de Zimbabue, Dambudzo Marechera, que si no estoy mal es un libro que trata sobre juventudes negras. Creo que también se contextualiza en los Estados Unidos y no en Zimbabue, pero aún así tengo muchísimas ganas de pues seguir explorando el África literaria. Desde Senegal, pues quiero leer Mi carta más larga de la escritora Mariama Ba, que es una carta, es un libro bastante breve, que es una carta de una mujer recientemente viuda que le hace a, si no estoy mal, una amiga más joven. Entonces, pues obviamente trata mucho el tema de género, de las relaciones de género en Senegal, y pues esta posición tan peculiar y tan vulnerable, pero al mismo tiempo tan libre, que es la viudez. Y finalmente quiero leer Mujer en el punto cero de Nawal El Saadawi, que es una mujer egipcia, o era una mujer egipcia, que en este 2023 me aparté un poquito de Egipto y de Sudáfrica, principalmente porque son los países más presentes en la literatura africana. Entonces, pues explorar un poco otros lados, y ahora ya que conozco más de algo, pues aproximarme ya a esos grandes focos de la literatura africana. Giramos un poquito más el globo terráqueo a Asia. En este caso me pasó al contrario, y es que me centré en los países más conocidos, ¿verdad? Japón, Corea, China. Medio toqué algo ahí en Vietnam.
Y pues este 2024 pues obviamente quiero seguir leyendo de por ahí. Por ejemplo, de Japón quiero leer el Quinteto de Nagasaki de Aki Shimasaki, de quien ya leí este libro, pero de ahí me enteré en un video de Maggie de Bitácora de Libros que Aki Shimasaki escribe muchas novelas así breves, pero que son sagas, entonces son como 5 libros o algo por el estilo, y usualmente se publican todas juntas. Lo que pasa es que Nórdica por alguna razón decidió no hacer esto, ni siquiera mostrar en algún lado que este es parte 1 de 5. Entonces, pues me parece que juzgar a Kishin Masaki solo con ese libro es no justo. Entonces quiero leer una obra de ella completa, ¿verdad? Así como de verdad. Y también en Corea quiero reencontrarme con Han Kang, de quien ya leí La Vegetariana, pero me muero por leer Actos Humanos porque Han Kang me encantó cuando la leí. Entonces, pues quiero regresar a leer algo más de ella. Pero Asia no es solo esos 4 países de por allá, sino que es un continente gigantesco. Entonces, uno de mis propósitos es pues irme un poco más a occidente dentro del continente asiático, entre ellos pues leer más literatura de Medio Oriente. No solo Medio Oriente, también tengo más de algo de Asia Central ahí en la mira. Todo eso lo pueden ver en mi Goodreads, que aquí solo les estoy mencionando unos cuantos libros, pero tengo más así como en cola. Pero dentro de esas lecturas de Medio Oriente tengo La lechuza ciega del escritor iraní Sadegh Hedayat, que pues eso me llama mucho la atención. No recuerdo ahorita de qué trata, pero me llama mucho la atención. Y también de esa misma región de Medio Oriente me interesa leer Hombres al Sol de Ghassan Kanafani, un escritor palestino, ¿verdad? También tengo de sugerencias de lectura palestina varios shorts aquí en mi canal de YouTube. Por si les interesa, pues pueden ir ahí a ver. También tengo apuntadas novelas de Susan Abul Hawa, que también es otra escritora palestina que me interesa leer. Pero bueno, ya terminando un poquito, 2 categorías más así breves de libros que me interesan leer, y una de ellas es leer un poco más en inglés. No suelo leer en inglés simplemente porque no le veo el propósito genuinamente, pero recientemente encontré una función que le puedo dar a leer en inglés, entonces me quiero acostumbrar a pues eso, leer en inglés. Entonces, unos de los libros, estos no son los primeros que quiero, pero unos de los que quiero llegar a leer son Mujercitas o Little Women, Louisa May Alcott, clasicazo, todo el mundo sabe de qué trata. Y el otro es Brown Girl in the Ring de Nalo Hopkinson, que es una mujer de Jamaica que ya leí en este 2023 con Ladrona de Medianoche. Originalmente me interesaba más leer Hija de Lekbara, que es como tradujeron este libro, pero no lo encontré. Entonces ahora que tengo el propósito de leer en inglés, pues lo voy a leer en inglés, que es más fácil de encontrar. Y finalmente lo último que les voy a comentar es un par de lecturas de no ficción que me interesa hacer. La primera de ellas, regresando otra vez a mencionar a Ngugi wa Thiong'o, es Decolonizar la mente. Es un texto que pues trata de eso, ¿verdad? Que la colonia no solo es un fenómeno físico, no solo es un fenómeno material y político, sino que las estructuras coloniales también entran a la forma de pensar. Entonces, un proceso decolonial también se tiene que hacer dentro de la mente. Entonces, por eso, decolonizar la mente. ¿Qué puedo decir? Amo la mente de Ngugi wa Thiong'o y entonces quiero leer más de él. Y principalmente este libro que me parece fascinante. Y el otro que quiero mencionarles es Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt. Este es un libro que narra el juicio de Adolf Eichmann, uno de los creadores intelectuales, digamos, del holocausto nazi, quien pues narra pues, su juicio, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo termina, es enjuiciado en Jerusalén y Hannah Arendt pues asiste al juicio y empieza a hablar no solo de la historia de cómo llegó allá, habla también del juicio, de que ella considera que no es un juicio objetivo, ahí no está la justicia presente, sino solo la venganza, pero que tiene lógica, o sea, obviamente no hay por qué juzgarlo con objetividad teniendo en cuenta lo que hizo. Pero también entra a los temas un poco más complejos, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, digamos, de la dificultad de juzgar a alguien en los términos un poco ambiguos que tenía los crímenes de lesa humanidad. Ahora son un poco más concretos, pero en ese momento era un concepto muy abstracto, ¿verdad? Entonces, lo peligroso que podía ser usar ese como crimen contra alguien, y no solo eso, sino también
desde el punto de vista jurídico y moral, dos temas muy interesantes que se unían dentro de Eichmann, que es primero que nada cómo juzgar a alguien que no físicamente cometió un crimen, ¿verdad? O sea, Eichmann no mató a nadie directamente, pero indudablemente es un criminal, o sea, en eso no había duda, era un criminal, pero él no mató físicamente a nadie, no cometió físicamente un crimen. Entonces, ¿cómo juzgarlo? Y no solo desde el punto de vista judicial, como estaba diciendo, sino también moral, ético. Es malo, aunque no haya hecho nada físico, pero que evidentemente cometió un crimen. No solo eso, sino también el tema que para mis compas latinoamericanos lo tenemos muy cercano, todo el argumento de estaba siguiendo órdenes. Eichmann llegó a las conclusiones de la solución final, no tanto por gusto, sino porque era su trabajo, ¿no? Él era uno de los especialistas en la cuestión judía de Hitler. Entonces, él solo estaba siguiendo órdenes. ¿Eso exime de culpa judicial? Exime de maldad. Todo eso aborda Hannah Arendt en este libro que me muero por leer. Obviamente voy a seguir con mi línea de tiempo de la filosofía y seguir poco a poco leyendo, y de los otros grandes temas que leo, ¿verdad? Política y género / sexualidad. Entonces, pues sí. Si quieren escuchar mi opinión de todos estos libros que les mencioné, eventualmente pues suscríbanse al canal, para que así, cuando eventualmente los vaya leyendo poco a poco durante el transcurso de 2024, pues se enteren de mis opiniones y todo eso. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Déjenme abajo en los comentarios libros que a ustedes les interese leer en este próximo 2024. Pero nada, nos vemos en la siguiente.